19 minutos. Buenos días, Marlena. Buen día, Julio. Muy buenos días a todos. Antes de iniciar el tema que escogí para tratar hoy, quiero compartir con ustedes que ayer estuve conversando con Valentín Báez. Valentín es el vicepresidente de contenido y programación del Grupo Corripio y todos ayer están súper entusiasmados por las iniciativas que han dado rumbo a la televisión digital. Específicamente que en estos momentos, desde el 1 de febrero, el canal Teleantillas está en formato digital por el canal 10 en la televisión abierta y en los sistemas de cable poco a poco se irán integrando, ya se integró con este número, el canal 10, el sistema de cable de Claro y en los próximos meses se irán integrando los demás sistemas de cable. Como ¿Ya decía, no será Canal 2? No, Canal 10 y en formato digital. En formato digital. Ok, entonces el 2 ya no lo va a usar ningún medio comercial. No. ¿Y quién lo va a Canal usar? 10. ¿Telefónicas? No, ¿Servicio público? Hay que averiguar. Nadie sabe, Indotel pero está ellos trabajando lo hacen con dos. esto, con lo Del de 2 la hasta el televisión 2, digital. tal cual. Que ahora va a ser digital todo. Todo va a ser digital. El 2 pasa al 10. ¿Qué van a hacer con el 2? Buena pregunta. Vamos, si Valentín Habría- nos escucha y nos Indotel puede o decir. Indotel, que no. Indotel. Valentín o Indotel. Entonces, Tienen que venir a explicar eso porque son los No, la gente de canales Indotel, porque va todo va a VHF, digital. son los que tienen Del 13 abajo. del Recuerda 13 abajo, que los que sí, tienen Ahora la va a ser mayor todo frecuencia. digital. Parece que van a reasignar. Los todo. UHF, a entonces, partir de UHF. los huérfanos por feminicidios Bueno, ya eso tiene y tan por poca significación. suicidios están prácticamente en una orfandad general, sin apoyo alguno de las escuelas y de instituciones gubernamentales y de empresas. Miren, ¿qué pasa? Están en la escuela, son víctimas de bullying y abandonan la escuela. Entonces el sistema los culpa a ellos de desertar de la escuela. No, la escuela no ha podido manejar esta situación. Y cuando hablamos de bullying, que un niño que ha perdido la madre porque el papá o el padrastro la mató, quizás luego se suicidó, tiene que aguantar que los compañeritos le digan, qué bueno que tu papá mató a tu mamá. Tu papá es un asesino. El niño se irrita, pelea y deja de ir a la escuela. El culpable es el niño, que es violento, o la responsabilidad es de la escuela, que no aprovecha esa oportunidad para sensibilizar al grupo ante esa situación y prepararlos para que sean empáticos con ese niño. Pero se da una situación peor. Bueno, hay muchos que se mudan de provincia, pasan a otro lugar, no hay cupo en esa escuela, entonces deciden ponerlo en una escuela privada, pero no tiene dinero la familia para cubrir eso. Y hay una situación aún peor con niñas de 15 años, huérfanas, víctimas de abuso, se casan, se unen. En la escuela decidieron que ella no puede seguir ahí porque es un mal ejemplo para las demás niñas, que puede motivar a que las demás niñas se inicien temprano en la actividad sexual. Entonces, o la sacan o sencillamente le envían a la tanda nocturna, a la tanda de adultos, y sencillamente deja la escuela. En cuanto a lo económico, ya ustedes saben cómo baja el nivel económico de estas familias, porque las familias acogedoras, o sea, o la abuela, o los tíos, o los hermanos mayores, perdieron a la proveedora o a los proveedores. Esa mamá trabajaba y no solamente mantenía a los niños, mantenía a sus padres, mantenía a hermanos, a otros miembros de la familia. Eso desapareció. Entonces baja el nivel económico de esto. Pero ellos cuentan con seguro. No. ¿Tienen subsidios del gobierno? No. Pensión, tampoco. Por una serie de trámites burocráticos están desprovistos de eso. ¿Y por qué yo me estoy refiriendo a eso? Por una investigación que presentó hace unos días la Fundación Vida Sin Violencia, que preside la licenciada Yanira Fonder y que trabaja en la prevención de violencia de género e intrafamiliar, titulada Situación de la niñez y adolescencia huérfana de feminicidios del 2022. Fue contratada la reconocida antropóloga, la doctora Tajira Vargas, quien hizo la investigación con un equipo de 9 profesionales. Se basaron, hay diferentes datos sobre los feminicidios, según la fuente que uno busque. Entonces, ellos buscaron los casos registrados en el año 2022. Trabajaron con 61 feminicidios íntimos y 70 huérfanos. Y de estos 61 casos, seleccionaron 17. Y entrevistaron cerca de 100 personas
de todos los involucrados con esta población de niñez y adolescencia huérfana. Incluye el personal docente y administrativo de las escuelas, las familias acogedoras, entrevistaron a los niños, pero también tienen información sobre el Ministerio de la Mujer, sobre CONANI, sobre Supérate, porque todos tienen una carta de ruta. Y muy curioso que en algunos casos, bueno, hay una carta de ruta, lo que tienen que hacer en esos casos perfecto, pero las familias acogedoras no sienten este apoyo. El estudio se hizo en 10 provincias. Algo básico, ellos determinan que es urgente, necesario e impostergable el establecimiento de políticas públicas que socorran en lo inmediato a todos los huérfanos de los feminicidios. Yo me leí el informe final, es un informe de esta investigación, tiene 90 páginas y es oro molido, con muchísimas oportunidades de mejora. Ojalá que sean receptivos todo el personal de Supérate, de CONANI, del Ministerio de la Mujer, de la Policía Nacional, de la Armada, para que si desean actuar como uno dice constantemente en los discursos, lo hagan. Entonces, ¿qué quería saber la Fundación? Por ejemplo, ¿reciben atención psicológica oportuna estos niños? No siempre. En muchas escuelas, el personal entrevistado, algunos decían, es que nuestra responsabilidad es solamente ir al velatorio. Ellos pensaban eso y observar y dialogar con los niños. En otros casos eran las familias que decían, no, el niño tiene muchos días sin ir a la escuela, pero nadie pregunta, la psicóloga no ha venido por acá. Y en algunos casos de la escuela le propusieron a la familia que enviara al niño a un psicólogo. Una familia que no tiene recursos para esto. ¿Qué pasa con la escolaridad? Ya dije, hay niños que han podido continuar con su nivel. Otros han retrocedido porque al cambiarlo a otra provincia, a otra escuela y con el trauma han bajado su rendimiento y otros sencillamente han tenido que irse por el tema del bullying y otros han sido expulsados, como decía, estas niñas que tenían una unión a temprana edad. Su relación con los amigos. Casos de niños que caían en depresión. ¿Por qué? Eran víctimas de bullying, por eso la familia acogedora evitaba que se reunieran con estos niños, ellos terminaban aislados, deprimidos y un caso dramático. También les afectaba mucho la separación de sus hermanos. Ellos decían, queremos que esta situación mejore, queremos volver a estar con nuestros hermanos. Sus necesidades económicas, muchos están con familias acogedoras que viven en extrema pobreza, en un cuarto donde duermen adultos, los jóvenes, los niños, donde no hay sanitarios, donde tienen que utilizar letrinas, donde no hay agua potable. Hay otros que están en mejores condiciones porque son familias que quizás, por ejemplo, reciben remesas y entonces viven en una casa de block y es otra la condición. El tipo de crianza. De las familias entrevistadas, la mayoría cree en estos métodos violentos para disciplinar. Las pelas, los chancletazos, los correazos, así se disciplinan, dicen ellos. Entonces ya ustedes saben, estos niños que vivieron traumas y siguen con una familia que entiende que este método violento disciplina. Entonces el sistema le falló a estas madres. ¿Por qué? Porque en muchos casos las madres habían advertido a sus hijos que ellas podían ser asesinadas y les decían, si eso ocurre, te vas con la abuela, te vas con el tío, o le pedían a los hermanos mayores que se hicieran cargo de los más pequeños y contaban con una orden de alejamiento. Entonces el sistema le falló a esa madre y no podemos seguirle fallando a los niños. Y yo sé que mucha gente ahora está en campaña, pero como digo siempre, estos temas no se pueden poner en modo pausa, modo vacaciones, hasta que pasen las elecciones municipales y las de mayo. No, hay un 68.8% de las mujeres de más de 15 años que ha sido víctima de violencia de género aquí en el país. El cuadro familiar de estos casos es muy complejo, porque generalmente tenemos una pareja con hijos de otras parejas también, inclusive en muchos casos la víctima ha sido la madre de crianza, la figura maternal de uno de los hijos del feminicida. Y eso hace muy difícil el caso. Ustedes dirán, hay muchas de las víctimas que son agentes de la policía o militares, y cuando se ha llevado los trámites para lograr la pensión, no la consiguen. Muchas son han sido empleadas del gobierno y de empresas privadas y el seguro médico tampoco lo han conseguido.
En el caso de Supérate, de 17 casos estudiados, solo uno pudo lograr el subsidio de 10,000 pesos. Entre los trámites, y con esto termino, Julio, entre los obstáculos, que no tenían el acta de defunción, que necesitaban la sentencia de un juez en torno a quién tenía la custodia de los niños, o que eran los hermanos mayores que estaban con los más pequeños y la solicitud la tenía que hacer un adulto que se hiciera responsable. En definitiva, tenemos una deuda y un compromiso con estos huérfanos por feminicidios. Cambio y fuera.